Los pastores fueron corriendo y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Lucas 2. Bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta nueva emisión de su programa Crecer Juntos aquí en Radio Anglicana. Bueno, pues con el paréntesis que la visita de nuestro hermano, el pastor Juan Triviño, hizo aquí a la ciudad de Zaragoza a presentar su libro Y en paz me acuesto, pues nos hemos plantado en la Navidad. Quiero decir, feliz Navidad, espero que estén siendo unos días de alegría. Ya saben que la fe de los cristianos celebra este misterio de la palabra hecha carne, y la Navidad especialmente es palabra, densa, real, sustancial, porque es epifanía, revelación, manifestación. Y bueno, y ahí estábamos viendo y estudiando y creciendo juntos en este aspecto de la palabra que nos ha dejado y nos ha transmitido el Lucas. Si recuerdan, hace 2 programas, que es donde nos habíamos quedado. La semana pasada disfrutamos pues de esa entrevista que el reverendo Noel hizo al pastor Juan. Pues íbamos a entrar en las 3 grandes secciones en las que Lucas, en las que podemos dividir este libro de los Hechos de los Apóstoles, esta obra de Lucas. Bueno, pues vamos con esas 3 grandes secciones. La primera, la iglesia de Jerusalén, que iría del capítulo 1, versículo 3 al capítulo 8, versículo 1. Y este texto se mueve alrededor de los acontecimientos de Pentecostés y nos describe los 4 grandes ejes en que se estructura la Iglesia: celebración, misión, catequesis y diaconía. Pedro es el protagonista de la mayor parte de acontecimientos narrados. La segunda gran sección, que es la iglesia que se expande hacia Palestina y Siria, que lo vemos desde ese capítulo 8, versículo 1 al 12, 33, en el que vemos el martirio de Esteban y cómo este hecho desata la persecución contra la iglesia, lo que obliga a muchos a huir de Jerusalén. Pero esta persecución permite expandir el evangelio en toda Judea y también en las regiones limítrofes. Y el tercer gran bloque sería cómo la iglesia llega a los confines de la tierra, y va desde el capítulo 13, versículo 1 al 28, 31. Y bien, el texto comienza presentándonos a la comunidad de Antioquía de Siria, y de allí participarán los misioneros que llevarán el evangelio por tierras de Asia y Grecia. La palabra de Dios llega a Roma, centro del mundo antiguo, y desde allí se expandirá a los confines del orbe. Pablo, mediante sus viajes apostólicos, se convierte en el protagonista de esta última sección. Cuando Lucas redactó su evangelio, se documentó bien y utilizó diversas fuentes: el evangelio de Marcos, obviamente, que era el primero, que ya estaba escrito, la fuente Q, y los relatos propios de su comunidad. Al escribir el libro de los Hechos, el evangelista ha utilizado fuentes de información distintas. ¿Pero qué fuentes ha utilizado? Es difícil dar una respuesta clara a esta pregunta, pero en la lectura del texto, al observar las narraciones y los discursos, observamos diferencias notables entre ellos. Esas diferencias se deben a los diversos documentos de los que se ha valido nuestro autor. Nuestra curiosidad puede formular una pregunta más. Si el libro de los Hechos es una continuación del Evangelio, ¿por qué estas 2 obras se hallan separadas en el Nuevo Testamento?
Pues bien, hermanas y hermanos, se separaron las dos obras cuando los cristianos desearon disponer de los 4 evangelios en un mismo códice. Esto debió ocurrir muy pronto, tal vez antes del 150, y es posible que el título Hechos de los Apóstoles se confiriera a este libro siguiendo la moda de la época que conocía ya Hechos de Aníbal, Hechos de Alejandro, etc. Toda la obra de Lucas gira alrededor de Jesús. El Antiguo Testamento prepara su venida. En el Evangelio se cumple la promesa. En el tiempo de la Iglesia se expande la palabra de Jesús hasta los confines de la tierra. Como decíamos antes, la obra de Lucas comprende 2 libros, el Evangelio y Hechos de los Apóstoles. Pues bien, el Evangelio corresponde al tiempo de Jesús. En él se verifican las promesas del Antiguo Testamento a la vez que se prepara el tiempo de la Iglesia descrito en el libro de los Hechos. Este apartado tiene por objeto presentar brevemente la estructura del Evangelio. Realizamos una presentación sencilla que nos permita ubicar en el conjunto del Evangelio los pequeños fragmentos que vamos a desarrollar después, que vamos a intentar profundizar, y atendiendo a la opinión de algunos comentaristas, el Evangelio de Lucas también lo vamos a dividir en otros 3 grandes apartados. Y se me está viniendo a la mente un profesor que tenía yo de antropología de las religiones, de teología de las religiones, en el que conseguía cualquier tema, presentarlo siempre en 3 puntos. Porque él decía que era la forma de quedarse con el concepto. Creo que se me quedó algo, poco, porque la verdad es que aquel hombre era muy difícil. Pero bueno, vamos allá. 3 grandes apartados. Primero, el anuncio del reino a todo Israel, empezando por Galilea, capítulos 4-14 al capítulo 9, versículo 50. Y Jesús inicia su ministerio exponiendo su proyecto en la sinagoga de Cafarnaúm. En aquella ciudad comienza a predicar, realiza las primeras curaciones y llama a sus primeros discípulos. La acción y la palabra no pasan desapercibidas. Jesús comienza a experimentar las primeras confrontaciones con los fariseos y con los garantes del sistema vigente. Elige a los 12 y con ellos comienza a predicar a las multitudes. Las palabras de Jesús se convierten siempre en misericordia para todos. La misericordia de Jesús se manifiesta como curación y perdón. Los 12 reciben el encargo de salir a los caminos para predicar la palabra y expulsar demonios. Jesús se transfigura ante sus discípulos y ellos se entusiasman al contemplar la auténtica identidad de Jesús. El Señor les advierte que seguirlo a Él es un camino duro. Su senda conduce a Jerusalén, lugar de persecución y muerte. Segundo apartado, el gran viaje de Jesús a Jerusalén, capítulo 9, versículo 51 al capítulo 19, versículo 28. Jesús emprende juntamente con sus discípulos ese largo viaje hasta Jerusalén. Todo el tiempo de este camino constituye una gran catequesis de Jesús a sus discípulos. De alguna manera, podríamos decir que Jesús en esta sección del Evangelio se transforma en palabra. Una palabra que va instruyendo profundamente a sus seguidores y los prepara para el tiempo de la Iglesia. Subiendo a Jerusalén, el Señor recuerda a sus amigos las exigencias de la vocación apostólica y les indica el premio de la tarea evangelizadora. Alegraos de que vuestros nombres estén escritos en el cielo. Capítulo 10, versículo 20. La enseñanza de Jesús recorre todos los campos de la existencia cristiana: oración, sinceridad, pobreza, servicio, conversión, misericordia, renuncia, humildad, corrección fraterna, responsabilidad y, sobre todo, el gran mandamiento del amor que vemos en el capítulo 10, versículo 27.
Esta enseñanza la expone con numerosos discursos y parábolas, poniéndola en práctica con algunos milagros. La palabra de Jesús no es neutra, engendra conflicto, y eso lo podemos vivir y sentir en nuestro entorno, en nuestra vida cotidiana. Con rapidez crece la oposición a Jesús en todos los círculos que detentan el poder: fariseos, maestros de la ley y, en definitiva, todos aquellos que viven apegados a las riquezas. Y el tercer y último gran apartado sería la narración de la pasión y resurrección de Jesús, que vemos del capítulo 19, versículo 29 al 24, 53. Pues bien, como bien sabemos, Jesús entra triunfalmente en Jerusalén, pero ese gozo se transforma rápidamente en sufrimiento. Enseguida comienza la confrontación con el templo, sus instituciones, y durante el día enseñaba en el templo y salía a pasar la noche en el Monte de los Olivos, y todo el pueblo madrugaba para ir donde él estaba y escucharle. Capítulo 21, versículo 38. Los dirigentes no pueden soportar la liberación que las palabras de Jesús suscitan en las masas. Después de celebrar la Pascua con sus discípulos, Jesús se dirige al Monte de los Olivos. Allí es detenido y conducido ante el Sanedrín y después ante Pilato y Herodes. Como bien sabemos, el procurador romano lo condena a muerte y Jesús emprende el camino del Calvario, donde Jesús muere en la cruz y es enterrado en un sepulcro próximo. La muerte de Jesús no significa la última palabra de su existencia. El primer día de la semana, las mujeres van al sepulcro con los aromas que habían preparado, pero encontraron retirada la piedra que cubría la entrada de la tumba. Entraron en el sepulcro, pero no hallaron el cuerpo de Jesús. Se presentaron ante ellas dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Capítulo 24, versículos del 1 al 5. Y Jesús resucitado se aparece a los discípulos y después de darles las últimas instrucciones asciende al cielo. Pues bien, esos tres grandes bloques van precedidos de dos fragmentos a modo de preludios. Los relatos de la infancia de Jesús, capítulo 1, versículo 5 y capítulo 2, versículo 50, al capítulo 2, versículo 52, que son los dos grandes capítulos de la obra de Lucas y que constituyen una especie de prólogo, como habíamos visto en el de Juan, pero este más sencillo, pero es un prólogo a todo el Evangelio. El autor concentra en esta sección un buen resumen de las características personales de Jesús. Él es el Señor que actúa desde la misericordia. Pero su vida, hermanas y hermanos, no va a ser fácil ni triunfal ante los ojos humanos. Las profecías de Simeón y Ana prefiguran el sufrimiento que le aguarda por proclamar el reino. El personaje más significativo de esos capítulos es María, la madre de Jesús, desde cuya mirada se contempla el auténtico origen y el futuro ministerio del Señor. Al narrarnos los acontecimientos de la infancia, el texto los va contraponiendo a los sucesos que acaecen en la vida de Juan el Bautista, destacando que Juan es el precursor del Señor y mostrando a Jesús como el que lleva a término la plena voluntad de Dios, como hemos visto en este tiempo que ha terminado del Adviento. La predicación de Juan el Bautista y las tentaciones de Jesús en el desierto, capítulo 3, versículo 1 al capítulo 4, versículo 13, en el que podríamos afirmar que esta breve sección tiene un triple significado. Primero, nos presenta la figura de Juan el Bautista, capítulo 3, versículos del 1 al 22, en que nos presenta como el profeta que llama a la conversión y a preparar el ministerio de Jesús. La segunda sección, mediante una genealogía del capítulo 3, versículo 23 al versículo 38, nos resume el tiempo de Israel, los avatares del pueblo judío a lo largo del Antiguo Testamento y su espera en el delante del Mesías. Y la tercera sección, las tentaciones de Jesús en el desierto, en el capítulo 4, versículos del 1 al 13, adquieren significación programática porque durante el siglo I los habitantes de Palestina esperaban la pronta llegada del Mesías, el enviado de Dios que pondría remedio a los males que aquejan al pueblo.
Las gentes esperaban que el Mesías prometido actuaría bajo un triple aspecto. Sería alguien deslumbrante que ejercería su función mediante el poder y la riqueza. En definitiva, es el Mesías que deseamos todos y el que sin darnos cuenta anhelamos en nuestro interior, el afán de poder, el ansia de tener y el deseo de aparentar. Pues bien, hermanas y hermanos, la narración de las tentaciones nos indica que Jesús es el Mesías, pero no va a actuar con las características mesiánicas que la sociedad de su tiempo esperaba. Como bien sabemos, Jesús ejercerá su mesianismo desde la humildad y la actitud de servicio y la experiencia de una vida compartida con todos. Y aquí nos quedamos, que me he pasado de tiempo sin darme cuenta. Así que me despido de ustedes, que aquí el presbítero Francisco Javier Izquierdo, de la Comunidad Apostólica Fronteras Abiertas, que peregrina en Zaragoza, España, y les pido que una vez más se unan conmigo en esta oración. Oh Dios, que de modo admirable has creado al hombre a tu imagen y semejanza, y de un modo más admirable todavía restableciste su dignidad por Jesucristo. Concédenos compartir la vida divina de aquel que en estos días se ha dignado compartir con el hombre la condición humana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues hermanas y hermanos, solo me queda convocarles a la próxima emisión de este su programa Crecer Juntos, en el que seguiremos con esta introducción a los escritos de Lucas. Y no olviden que todo es gracia. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.